Vamos a abrir la palabra de Dios donde fue la lectura bíblica hace un rato. Fue primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Este capítulo tiene, y otros ahí en esa misma parte, en esa misma sección del libro de Reyes, tiene algunas facetas de mucho gozo, de victoria, y otras de puntos bajos, muy abajo, de profundidades, de decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Y aún en el profeta que es protagonista de estas historias. ¿Quién es el profeta que está en estos capítulos? Es Elías. Y mi querida iglesia, Elías fue llamado a ser el profeta en un tiempo donde la idolatría, donde el paganismo se había penetrado y se había infiltrado al pueblo de Dios desde la cúpula más alta. El rey se había casado con una mujer pagana. Su nombre siempre va a representar eso: maldad y paganismo. Jezabel. Ella había traído desde las tierras donde ella creció profetas que adoraban a un dios que se llamaba Baal. Y esos profetas por mucho superaban a los profetas de Dios. De hecho, los profetas de Dios era solo uno, aunque había todavía más fieles en todo el territorio. Porque tiempo después el Señor le dijo al mismo Elías que no era el único, aunque él decía: solo yo he quedado. Decía: no, hay como 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero era un tiempo difícil, hermanos. Yo les pregunto, ¿el tiempo que vivimos también es complicado? Ayer en algún momento al final del seminario que compartí anoche, les decía que los años, los tiempos que vivimos, cuando uno ve la Biblia dice como que era aquel tiempo que se aplica. No, siempre la palabra de Dios tiene una aplicación presente, porque el enemigo que ha atacado la iglesia de Dios y el pueblo de Dios en todas las edades es el mismo. Es el mismo. Y ahora con más experiencia de miles de años. Por lo tanto, en principio, lo que más le funciona al enemigo es siempre infiltrar la idolatría y el paganismo a la iglesia. Infiltrar la idolatría y el paganismo al interior de nuestras familias. Porque sabe que si en nuestros hogares no hay altares que se edifican para gloria de Dios, entonces nosotros estamos haciendo altares al enemigo de una forma en que no nos damos cuenta. Es algo muy, muy sutil, cómo va metiéndose, cómo va adentrándose a nuestras vidas, y sin darnos cuenta, nosotros estamos promoviendo más a Baal que a Jehová. Y qué terrible, mis hermanos, que entonces esa obra de Jezabel todavía la esté haciendo el enemigo en este tiempo presente, haciendo que el pueblo de Dios se olvide de los principios, se olvide de la base bíblica, de la guía que tenemos aquí, de este manual precioso para ser victoriosos en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Y mis hermanos, he tenido suficiente tiempo como pastor para decirles que en estos años he mirado el llanto de papás, de mamás, perdiendo a sus hijos, espiritualmente perdidos, pero otros porque los han perdido al punto de que se les acabó la vida a esos muchachos por tomar caminos equivocados. Me ha tocado mirar matrimonios que acaban destrozados. Justo apenas hace 2 semanas hablé con una de mis hermanas de la iglesia que me llamó a la medianoche porque estaba inconsolable.
Habíamos estado de cerca con esa familia, pero me dijo: pastor, una vez más le llamo y le agradezco que siempre está cuando uno le llama. No puedo dormir. No puedo dormir en esta primera noche después de haber firmado el acta de divorcio. ¿Dónde se fueron esos 28 años? Qué difícil, mis hermanos, cuando en carne propia tú miras los estragos de una obra maligna que destruye, que carcome, que roba el gozo, que le quita la sonrisa de tu rostro, que le quita el brillo a tus ojos, y lo que hay son lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay heridas. Es lo que hace Satanás. Y no nos damos cuenta cómo va infiltrándose para completar una obra como esa. Por lo tanto, abramos los ojos, abramos los corazones, para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que quiere hacer. Dejemos nosotros mismos de ser el obstáculo para la obra de Dios. Dejemos nuestra humanidad a un lado para que sea el Espíritu Santo el que reine y triunfe en cada uno, mis hermanos. Porque nosotros mismos, dije hace un rato, cuando escuchamos un mensaje decimos: ya lo sé. Y muchos, aunque han sobrellevado la vida cristiana a través de los años, y aquí pueden estar hoy sentados o pueden estar después escuchando por un sermón que le van a compartir, que ha sido grabado hoy, dirán: es que ya ese tema ya lo he escuchado antes. Puede ser. El gran problema es que, tal como los hijos de Israel en el desierto, los corazones se han endurecido. Y entonces ya no estamos abiertos a la obra del Espíritu. Nos confiamos en los años que tenemos en la iglesia. Nos confiamos en cuánto sabemos de Biblia. Nos confiamos en cómo nosotros hemos salido de otros problemas. Y bueno, esto es una etapa nada más por la que estamos atravesando, una mala racha, pero todo va a estar bien. Y no estamos aferrándonos de las promesas del Señor y también de su mano poderosa para que nos pueda sacar, nos pueda levantar, nos pueda dirigir y podamos avanzar victoriosamente. El Señor nos llama a una reforma. Como dice el cantito viejito que yo conocía siendo niño: que empiece primero en mí. ¿Escuchaba usted ese cantito? Que decía: Señor, te pedimos más reavivamiento, que empiece primero en mí. Hallóme mi Cristo cuando errante vagaba yo. ¿Se acuerda? Qué hermoso canto. Pero ¿dónde debe empezar? En mí. No esperes que empiece en alguien más. No pongas tus ojos en el hermano de al lado, en el hermano del frente, en el líder, en la familia que lleva más años en la iglesia, en tu pastor. Los ojos ponlos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús nos ha dejado toda instrucción suficiente para que seamos victoriosos. Entonces, a la hora que tú estés derrotado, a la hora que tú miraste que el enemigo se infiltró, no tienes por qué culpar a nadie, ni siquiera a la persona que durmió contigo allí como tu esposo y esposa por los últimos años. En todo caso, eres el último responsable si tú no permitiste que el Espíritu Santo señoreara en tu corazón. Es tiempo, mis hermanos, de una reforma que digamos: empieza, Señor, primero en mí. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Y el tiempo que vivió el profeta Elías era un tiempo para hacer exactamente lo mismo: que empiece primero en mí. Y el profeta lo sabía. Por eso es que, aunque se sentía solo en medio de un pueblo idólatra,
Él dijo, yo me voy a mantener de parte de Dios. Él me llamó y yo voy a sostenerme allí. Y cuando se hizo aquella gran cumbre en el Monte Carmelo para ver quién era el Dios verdadero, ustedes recuerdan cómo esos profetas de Baal allí danzaron, gritaron, lloraron, se tasajearon el cuerpo, pidiendo a Baal que hiciera descender fuego. No funcionó. Y entonces llegó el momento para el profeta Elías. Versículo 30. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Algo que me encanta aquí en esta versión, no sé cómo diga la suya, es arregló el altar. Y vamos a ver enseguida físicamente cómo lo arregló. Pero me llama primeramente la atención que él dijera: acercaos a mí. Lo que Elías hizo fue llamar la atención de todo el pueblo, que estaba distraído por todo el ruido que habían hecho los sacerdotes de Baal, que estaba confundido por todo lo que el mismo rey y la reina enseñaban y promovían. Un pueblo que había abandonado la esencia de ser un pueblo de Dios para ser un pueblo idólatra. El profeta dice: acérquense. Llamó su atención para que vieran lo que él iba a hacer. Y lo que el profeta comenzó a hacer fue arreglar el altar. ¿Cómo se arregla un altar en ese tiempo físicamente? Se colocan las piedras. Ven ustedes lo que dice el versículo 32. Bueno, desde el 31. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. El pueblo que estaba allí representaba ¿a quiénes? A las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus eran en su conjunto el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces tomó esas 12 piedras conforme al número de las tribus y dijo: Israel será tu nombre. Edificó, dice el versículo 32, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cuando yo veía este texto siendo un niño quizá, siempre me imaginaba las piedras dispersas y este hombre solito, mientras todos veían, fue colocando una por una. Rubén, Dan, Neftalí, etcétera. Todos los hijos de Israel colocando las rocas, las piedras. Pero no solamente iba a poner las rocas en ese altar, también hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Luego preparó la leña que iba sobre las rocas, las piedras, y también cortó el buey en pedazos sobre la leña. Y ahora sí pidió ayuda a los que estaban allí, que se habían acercado. ¿Qué les dijo a las personas, a los israelitas? Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Es decir, que lo echaran sobre la carne, sobre la leña, sobre las rocas. Y luego les dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y háganlo una tercera vez. Y llegó un punto cuando toda el agua que habían vaciado se había también puesto en la zanja, había llenado la zanja que había construido alrededor. Y entonces llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Versículo 36. Se acercó el profeta Elías y dijo así en una oración:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Oh, mis hermanos, esto fue una gran victoria, en donde fue manifiesto el poder de nuestro Dios. Y el pueblo terminó exclamando: Jehová es el Dios. Me impresiona mucho en esta oración como Elías dijo: y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mis hermanos, esta mañana es el propósito de Dios: volver el corazón de nosotros hacia Él. Y quiero decirte que ese altar que restauró Elías, ese altar que arregló Elías, ese altar que reedificó Elías para que el pueblo volviera a adorar a Dios como debía hacerlo, hoy también representa algo muy especial para las familias cristianas, para las familias adventistas del séptimo día aquí en Ogden, y se llama el culto en la familia. Y debo decirte que el asunto del sacrificio, de las ofrendas, del altar, en toda los rituales que había y ceremonias en el pueblo de Dios, era una obra que era liderada por los sacerdotes, por las personas que Dios había elegido. Y para este tiempo, los sacerdotes del hogar son los padres, y los padres son los responsables de poder mantener ese altar edificado y que haya mañana y tarde holocausto y ofrendas al Señor, en alabanza, en cantos, en lectura de la Biblia, donde participan los hijos, donde se expresan las peticiones y la gratitud de los miembros de la familia, donde se ora intercesoramente por otras familias. Un altar en la familia donde se puede estudiar el texto de la devoción matutina por la mañana, donde se puede compartir por la tarde el tema de la lección de la escuela sabática para un niño de 2 años, para uno de 5, para uno de 14, para uno que es adulto, en cualquier edad. Bendito sea el Señor, hermanos. En nuestra iglesia tenemos un folleto y nadie tiene excusa para decir: no tengo algo que leer para fortalecer mi fe. Si alguien no lo tiene, es porque no lo adquiere o porque no lo busca, incluso también en digitalmente en la internet. Pero hay para que pueda usted compartir en ese altar. Sabe que ayer compartí aquí. Mi madre es hija de adventistas y a mí me tocó también ser hijo, por lo tanto, de una familia cristiana adventista del séptimo día. Y apenas, desde que yo puedo tener los recuerdos, apenas era un niño, yo tengo esos recuerdos tan hermosos de mi madre tomando tiempo para estudiar conmigo, fuera de los horarios que teníamos de culto. ¿Por qué? Porque por la mañana mi padre se levantaba y se iba al corral que estaba cruzando la calle, porque justo enfrente de la casa había un camino empedrado, y luego cruzando estaba ya el corral. Mi padre ordeñaba eso de las 5:30 de la mañana. Todavía ni amanecía cuando ya empezaban a ordeñar las vacas.
Regresaba con esa cubeta porque se vendía la leche también y se preparaba queso igualmente para venta, pero había una cubetita especial que era la leche para el día para ese día, para la familia. Entonces mi mamá, cuando él regresaba, la ponía a hervir. Y mi papá lo que iba era a poner en el tocadiscos, que eran unos discos de vinilo, ¿se acuerdan? De acetato así de grandotes. Y entonces mi papá lo ponía en ese tocadiscos que teníamos, el volumen de los Heraldos del Rey, con el primer himno que era Unidos en Verdad. Y comenzaba el canto. Por nuestro Señor, unidos en verdad. Y comenzábamos a despertar. Mi padre tocaba la puerta, hijos, levántense. Cuando ese himno terminaba, ya estábamos reunidos. Mi papá abría el libro que le conocemos como el matinal, donde está un texto bíblico para cada día y luego un comentario. Cuando él leía el texto, lo repetía 1, 2, 3, hasta 5 veces, mientras estábamos memorizándolo. Y luego preguntaba, ¿quién es el primero en repetirlo? Y ya los 5 miembros de la familia repetíamos el versículo de memoria. Él leía el comentario. Cuando terminaba de leer el comentario, volvía a repetir el texto, lo repetíamos juntos, orábamos. No pasaban más de 15 minutos en eso, hermanos. Y ahora desayunar. Mi mamá estaba lista ya con una avena, con arroz con leche, o el té de canela, con unas galletas, un pan que ella horneaba y hasta la fecha sigue horneando, bien sabroso, y había que desayunar. Era un desayuno ligero, porque allá se acostumbra que el almuerzo es como a las 10, cuando ya son las enchiladas, las gorditas, cuando ya es el tamalito, cuando ya es algo más fuertecito. Discúlpenme, porque igual que yo están hambrientos, supongo. Pero mis hermanos, qué cosa pasaba tan bonita en la mañana. No había mucho en la mañana, más que eso, 15 minutos. Pero por la tarde, a eso de las 6 de la tarde, la reunión ahora era ya con el folleto de la escuela sabática, cuando ya éramos adolescentes. Pero antes, cuando éramos niños, mi mamá tenía un folleto. ¿Alguien se va a recordar si es de mi época? Se llamaba El Amigo de los Niños. ¿Alguien se acuerda? Ese era mi folleto de mis divisiones infantiles. Y yo estaba ahí escuchando a mi mamá. Y ahí estudiábamos, pero en la tarde ya había tiempo de cantar. Mi mamá, que siempre le ha gustado cantar, nos ponía a cantar. Ella tenía su libreta de himnos especiales, una libreta como de 200 páginas llena de himnos que no están en el himnario. También había otro himnario llamado Melodías de Victoria, de donde aprendimos muchos himnos. Y era el de los jóvenes, porque allí estaban hasta algunos cantos de campamento, ¿no? Allí cantábamos mucho. Cuando yo tenía ya 10, 12 años, se me ocurrió decirle a mi madre que me consiguiera una guitarra, porque había algunos hermanos de la iglesia que tocaban la guitarra. Yo quería aprender, los dedos no me alcanzaban ahí para poder hacer las pisadas de la guitarra, pero poco a poco fui alcanzando más y más, y ya como eso de los 13, 14, ya pude cantar mis primeros cantos con la guitarra y acompañar en los cultos en la casa, ahora con la guitarra, cantar los coritos. Hermanos, eso que experimenté como hijo, para mí fue el cimiento, la base de entender que ese altar requiere que haya un holocausto, una ofrenda por la mañana y por la tarde. No es tiempo perdido, mis hermanos. Si tú dices, es que tengo muchas cosas que hacer, entonces no significa que seas un héroe porque estás ocupado. Significa que el enemigo ya te atrapó con tantos quehaceres, con tanto trabajo, con tanto cansancio, con tantos deberes que no acaban allí en la casa, que tú llegas a creértelo de verdad. No tengo tiempo para eso. Pero estamos perdiendo nuestro hogar y estamos poco a poco perdiendo a nuestros hijos. Ayer en el seminario que compartimos vimos varias causas por las que se pierden los hijos, ¿cierto, hermanos, que estaban acá? Y una de esas 8 causas que pusimos allí tenía que ver con el descuido del altar familiar. Y yo les dije anoche, de eso no voy a hablar hoy, porque lo íbamos a hablar esta mañana.
Pero esa es una de las razones por las cuales estamos perdiendo a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Hace unos días atrás en nuestra iglesia donde pastoreamos y mi familia, pues estamos juntos en la iglesia Maranata en Las Vegas. La directora de música, del Ministerio de Música, me dijo: pastor, ¿por qué no este sábado ustedes con su familia hacen el jardín de alabanza y oración que se hace a las 8 de la mañana todos los sábados? Entonces nos preparamos. Pero antes de eso le dije a mis hijas y a mi esposa. Ese día todavía estaba mi hija mayor antes de regresar a su semestre en Andrews. Y le dije, estaban las 3 niñas, mi esposa también. ¿Qué vamos a cantar? Y una de ellas me dijo: papá, pues cantemos lo que cantamos en nuestros cultos. Le digo: oh, buena idea. Y cuando cantamos con la iglesia allí esa media hora, yo me di cuenta que la mayor parte de los coritos que cantamos no se lo sabían muchos de mis hermanos. Cantamos: el cielo es un bello lugar, lleno de felicidad. Yo quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Yo voy al cielo, es un bello lugar. Y yo veía a los niños que se emocionaban y lo hacíamos, ¿cómo se dice eso? Intercalado o alternadamente, y hacíamos varias voces. Y entonces los niños después: pastor, queremos aprendernos ese corito. Sí, y otros más. Muchos coritos que hemos cantado siempre en nuestro culto. Mi esposa ha tenido a bien, igual que mi madre, tener apuntados los cantos. Y entonces, a veces ya está por número. ¿Cuál? El número 10, ya sabemos cuál es ese, ¿verdad? Con aceite mi lámpara brilla. Hay algunos cantos que ya ni se conocen. Yo sé, son nuevas generaciones, pero en mi época decía la ensalada número 3 y sabíamos qué significaba eso, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, hermanos, porque era mucho cantar en la iglesia. No solo los himnos, también los cantitos, los coritos, como le llamamos. Pero no solo se cantaban en la iglesia, se cantaban en los hogares. Qué importante entonces es arreglar el altar. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? ¿A poco no hemos cambiado ni una diapositiva desde que empecé? Dios mío. Y ya tenemos más hambre. A ver, por favor, ayúdenme allá. Ya no funciona, es acá nada más. ¿Cuáles son los beneficios del culto familiar? Mantiene a la familia, ¿qué cosa? ¿Están de acuerdo, mis hermanos? ¿Por qué? Es bien sencillo. Cantamos juntos, leemos juntos, oramos juntos. Se acabó. Estamos unidos. Cuando termina el día, yo veo a veces que llega una de mis hijas abatida. No pregunto nada, pero cuando estamos reunidos para cantar, para estudiar y luego orar: hija, yo te vi que llegaste un poquito triste. ¿Qué quieres tú que oremos? ¿Qué quieres decir al Señor? Y ya ella dice. Al final del día, todos los miembros de la familia sabemos lo que le pasa a cada uno, cómo pasaron su día, las luchas que han tenido. Y si no hace usted eso, mi hermano, se le pasa ese día, se le pasa la semana, se le pasa el mes, y usted no sabe lo que le pasa a su esposo, a su esposa, ni a sus hijos. Y nos vamos convirtiendo en extraños dentro de la misma casa. Cuidado. Número 2, despierta y fortalece el amor a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Qué maravilloso es cuando nuestros hijos, siendo pequeños, tienen textos de la Biblia memorizados. Y quizá le pase como a mí. Se sabe el texto de memoria, aunque a veces se olvide exactamente la cita en dónde está. Pero ya sabe la palabra de Dios y recuerda esa palabra para momentos específicos de su vida. Amor a la palabra de Dios. Recuerda, no solo de pan vivirá tu hijo. No solo de teléfonos de última generación vivirá tu hijo. No solo de diversiones y de buena ropa, de marca, de los mejores tenis vivirá tu hijo, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? Así es, querido hermano y hermana. Tú quieres que tu hijo
Además de que sí, pueda vestir lo que tú le das, pueda calzar lo que tú le compras, pueda incluso comprar sus propias cosas cuando ya siendo adolescentes comienzan a tener sus primeros trabajos por algunas horas y ganan su propio dinerito, pero que puedan entender qué es lo más importante. Siendo pequeños, reúnelos para cantar, para estudiar y para orar en el altar familiar. Y ellos van a apreciar más que cualquier cosa la palabra de Dios. Y lo demás, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Ellos entenderán qué es prioridad, qué es realmente importante, qué es lo necesario, qué es lo urgente y qué es algo opcional. Van a tener bien claras las prioridades, pero es desde el altar en la familia que se enseña y se aprende. Número 3, ayuda a establecer la relación de los hijos con Dios en forma individual. Mira, esto es sencillo. Si tu interés es que tus hijos tengan su vida devocional personal, no podrán entrar a eso a menos que primero haya una devoción familiar. Si tenemos un culto en la familia, es en automático que ese hijo, esa hija, tiene su propia vida devocional. Los momentos cuando yo más me conmuevo es cuando yo entro al cuarto de alguna de mis hijas y le veo de rodillas. Cierro la puerta y entonces yo casi siempre salgo de allí así, con los ojos aguados. Y me refiero llenos de agua, no porque ya se me estén cayendo, sino porque ya se me hacen lágrimas, ¿sí? Y yo digo, esa niña si sigue así, el Señor la va a hacer una vencedora. Ahora, que me preocupan algunas cosas, sí, hermanos, tengo hijas jóvenes, una de casi 24, 20 y 19 años. Y están tomando grandes decisiones. Hace unas semanas mi esposa y yo estuvimos orando, estuvimos en un plan de oración intenso por una de nuestras hijas. Y cuando ella decidió, dimos gloria a Dios. Apenas ayer tuve una conversación, antier, debo decir, por la noche con mi esposa, era ya la medianoche. Y estábamos conversando y después de eso oramos juntos por la decisión de la más pequeña, una decisión que debe tomar. Y entonces mi esposa me dijo, aunque como padres podíamos decirle simplemente no. Yo dije no, vamos a conversar, pero ella debe tomar su decisión. Ella debe hacerse responsable ante Dios. Ya no es una niñita, es una joven. El camino ya lo mostramos. Y no es algo que usted piense, ay, qué terrible cosa. No, tampoco. Pero sí es algo que el enemigo, si ella cede allí, puede entonces al futuro el enemigo ganarle más en otras áreas. Y no queremos eso. Entonces, ella tendrá que tomar la decisión. Pero la única manera en que tu hijo, tu hija, aprenderá a tener su devoción personal, su propio estudio de la Biblia, es cuando mira que están en el culto cada día. A mí me da gusto, en nuestra iglesia promovemos el año bíblico y ahora estamos allí. ¿En dónde vas? ¿Cómo vas? Y es estar unos a otros cuidándonos que no se atrase y podamos ir avanzando juntos en la lectura de la Biblia. Es devoción personal ahora la que ellos tienen. ¿Qué más? Invita a la presencia de los ángeles al hogar. Y a veces llega un punto en que ya poco hablamos y estamos conscientes de la obra de los ángeles, mis hermanos. Pero son ministradores de Dios enviados a cada hogar para salvaguardar, para cuidar a esos hijos de Dios. Entonces, cada día que nosotros hacemos un culto, por la mañana, por la tarde, los ángeles del cielo están aquí en la tierra, en tu hogar, y eso es una verdad y una realidad irrefutable. Los ángeles de Dios pueden habitar con nosotros. Casi no reparamos en eso. Casi no estamos pensando en esto. Pero es algo precioso saber que tenemos la presencia de los ángeles en nuestros hogares. Fomenta la reverencia a Dios. Oh, mis hermanos,
Yo percibo aquí, ahora aun cuando hay niños, quietud, silencio. Y felicito a su iglesia. Pero hay algunas iglesias donde hay tanto murmullo, tanto ruido. Y vemos a diáconos y diaconisas hasta queriendo pasar con un letrero allí que diga apaga tu celular o cosas así. Hermanos, qué terrible cosa. Y cuando hay hermanos adultos, no, es que tenemos que decir desde el púlpito y tenemos que hasta quitarle los teléfonos. Hermano, tenemos que hacer el altar familiar primero. Porque ¿dónde crees que aprende reverencia un niño, una niña? ¿Dónde? En el hogar. Si no hay un tiempo en la mañana y en la tarde para reunirse a cantar, a estudiar y a orar, y donde se ponen todos los teléfonos ahí en una canasta, porque esos 15 minutos o 20 minutos vamos a concentrarnos en adorar al Señor. Si no lo aprende en casa, ¿cómo quieres que lo haga en la iglesia? Y como padre te verás forzado y a veces te sentirás muy avergonzado de que tienes que tener a tu hijo y a tu hija con algo en las manos entreteniéndose dentro del templo, porque si no, no puede estar tranquilo. Y me ha tocado con tristeza mirar en mi iglesia cómo llegan con tantos juguetes esos niños a la iglesia, porque si no, esos hijos no podrían estar tranquilos a la hora del sermón. No se está aprendiendo la reverencia en casa. Ese es el problema. No se podrá conseguir cuando venimos a la casa de Dios. Fomenta los valores cristianos, principios. A veces los jóvenes llegan a un punto cuando ya preguntan, pastor, pero es que ¿dónde yo tengo una respuesta directa de Dios para esto? Y yo les digo, no hay una respuesta a veces para muchas cosas que enfrentas específicamente, pero hay principios que te van a ayudar. La integridad, la honestidad, la lealtad, todo eso se aprende a través de la palabra de Dios. Y cuando hay principios y valores muy claros, son como una guía para las decisiones fuertes que deben tomar nuestros muchachos y nosotros mismos. Entonces, si no hay una respuesta específica para algo, vayámonos a los principios. Y los principios nos guían. ¿Y qué más? Los hijos aprenden a participar. Queremos desarrollar los talentos, queremos ver así menores, jóvenes como quienes pasaron aquí a cantar. Queremos que ellos puedan a la primera encontrar. Porque a veces si tú le pones la Biblia en las manos a un joven, le dices que busque el libro de Habacuc, dice, oye, ¿ese libro existe? Sí. ¿Y por dónde? Y si le das otro libro por allí, a veces tú miras que alguien hace esto para tratar de encontrar la cita. No puede encontrar una cita bíblica. ¿Qué está pasando si tú miras que alguien ha pasado su infancia, su adolescencia en la iglesia y no puede encontrar las citas bíblicas rápidamente? Cuando estamos en el culto, tú buscas tal cita, tú buscas aquella, tú buscas esta otra, y ahí los hijos están buscando y miran. Y si están en el club, bueno, también allí se aprenden en Conquistadores todos los libros de la Biblia, y tienen que aprender a encontrarlos y a buscarlos. Qué bien hace que todavía en la sociedad de jóvenes tengamos ese tipo de ejercicios bíblicos donde usamos la Biblia en nuestras manos. Hay otras cosas que hacemos, aún en mi iglesia, porque hacemos algunos ejercicios donde con el teléfono mismo hacemos las votaciones en el ejercicio bíblico, con algunas aplicaciones que usamos también para eso, sí, pero que no dejemos de tener las Biblias aquí. Si nuestros jóvenes ya no la están usando, no la están trayendo, hermanos, compremos Biblias, que cuando sea ese momento, los diáconos amablemente le lleven una Biblia a cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que aquí sí usen la palabra de Dios en papel. Eso no significa entonces que estamos satanizando los dispositivos electrónicos. No. Tienen su función, tienen su lugar. Y qué bueno, porque yo conozco muchos jóvenes que realmente llevan un plan de estudio de la Biblia en YouVersion o en otras aplicaciones de la Biblia y van estudiando la palabra allí, en su celular o en su iPad, en cualquier lugar que tienen ahí. Pero
que tengan todavía el contacto con el libro. Este es el pueblo del libro. Algunos dicen no, es todavía el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Volvámonos a la palabra de Dios. Pero eso ayudará a que participen nuestros muchachos en casa y también en la iglesia. Hermanos, disculpen que este mensaje sea prolongado, pero no podía dejar de decir lo que les he comentado. Y hacer muy, muy claro esto. A ver, pase la siguiente diapositiva, por favor. Mire, antes de eso, regrésese por favor a la número 9. Número 9. Esa diapositiva la usamos anoche, la número 9. En muchos hogares se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. Salen a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Sin embargo, aprecian las grandes bondades del Señor muy poco más que las bestias que perecen. Está fuerte lo que escuchamos, ¿verdad? Anoche lo vimos ahí en las pantallas con lo que estaban acá. Es de lo más fuerte que yo he encontrado en amonestación de la sierva de Dios. Imagínese eso. Salimos a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Qué duro es eso, hermanos. Así que si nosotros tenemos oídos, hermanos, ¿qué hagamos? Oigamos lo que el Espíritu nos dice hoy. Ahí está. Gracias. Ahí está. Léala bien. Está en Patriarcas y Profetas, página 140. Fuerte la declaración, ¿cierto? Lea con calma después todo el contexto de esta cita que es muy, muy fuerte. Y ahora, mis hermanos, volvamos, denle solo para adelante, píquenle ahí por favor para que yo les voy a dejar una tarea a ustedes, ya que no podremos, hasta ahí vamos, ya que no podremos mirar los detalles. Ahí arriba dice sección 18, y esto es del libro El Hogar Cristiano. Y también está la sección 19. Lo que hice fue extraer solamente algunas citas de estas dos secciones del libro que abarca varios capítulos, El Hogar Cristiano. Solo voy a leer, ya no voy a explicar. La Biblia siempre tiene algo para interesar cada mente y atraer cada corazón. ¿Están de acuerdo, hermanos? Si la Biblia fuera estudiada como debiera hacerlo, los hombres serían fuertes en su intelecto. El ser humano se hace más sabio, más inteligente cuando lee la Biblia. Si queréis educar a vuestros hijos para que sirvan a Dios y hagan bien al mundo, haced de la Biblia vuestro libro de texto. Siga, por favor. Cada familia debe tener su altar de oración. ¿Está trabado otra vez ahí? Cada familia debe tener su altar de oración. La oración es una comunión con Dios, fuente de sabiduría, fuerza, dicha y paz. No hay seguridad en una casa donde no se ora. Cuando los padres oran, crean una valla en derredor de sus hijos. Ahí está, hermanos, estas citas que acabo de leerles. El Hogar Adventista. Estas citas las he extraído de toda la sección 18 de ese libro. No hay seguridad en una casa donde no se ora. Y cuando los padres oran, ¿qué dice allí? Se crea una valla de protección alrededor de los hijos. Siga por favor allá en la diapositiva también. La música es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Canten, mis hermanos.
En nuestra iglesia Maranata los he desafiado este año para que las familias al final nos muestren cuántos nuevos himnos aprendieron, cuántos nuevos coritos aprendieron al hacer el culto. Y que podamos dar una recompensa, un felicitar a esas familias. Y les he invitado a cantar. Yo no les pregunto si saben cantar, si son entonados. Yo les digo solo que debemos cantar. Eso es todo. Cantar al Señor para que se graben esas verdades en nuestro corazón. El canto no es menos importante que la oración. ¿Están de acuerdo? Debe haber cantos en el culto de la familia. A lo largo de toda la semana tened en cuenta el sábado del Señor. Congréguese la familia antes de la puesta del sol del viernes a leer la palabra de Dios. Todo esto, mis hermanos, está en esos capítulos maravillosos del libro El Hogar Cristiano, en la sección 18. Y en la sección 19, continúe por favor la diapositiva. En la sección 19 dice, nuestro tiempo, ¿cómo es? Precioso, y los días son malos. Los padres que estén verdaderamente convertidos revelarán en su vida del hogar que están colocando su vida bajo la disciplina de la palabra de Dios. El gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres, las madres y los hijos los principios de la ley de Dios. Ahí comienza la reforma que deseamos ver en nuestra iglesia total, en el hogar. Y por último, la última diapositiva dice, pedid luz y dirección. Dele adelante. Una conciencia sensible y discernimiento claro. Los padres cristianos tienen el privilegio hoy día, así como lo fue para el pueblo de Dios de la antigüedad, de llevar a sus hijos consigo. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Ahí queremos llegar, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar el altar, reedificarlo. Yo les pregunto esta mañana, este mediodía, ¿queremos hacerlo? Yo no sé si en esa última diapositiva aparece algo allí. Nosotros, los miembros de la familia, y ahí hay el espacio, nos comprometemos a mantener la llama de nuestro altar familiar siempre ascendiendo al cielo. Elegimos adorar a Dios de acuerdo a como Él lo merece, celebrando el culto matutino y vespertino. Le confesaremos nuestros pecados y agradeceremos por las bendiciones que Él nos dará diariamente, y lo invitaremos a permanecer con nosotros mientras le adoramos. No están impresos esos pactos, pero si usted cree que es una necesidad para su hogar, yo le invito a que se coloque de pie para hacer esta oración, y que esto pueda ser un pacto en el corazón. No se puede hacer hoy en el papel, pero sí en el corazón, para que podamos arreglar y reedificar ese altar a nuestro Dios.